Radio América presenta Doble Vía. Conozca un poco más de los protagonistas de la noticia. Saludos amigos, buenas tardes, gracias por estar en sintonía de Radio América y del programa Doble Vía. El tema político se pone cada día más candente. Fíjese que yo me sorprendo y lo digo con toda honestidad. Yo no he visto que a pocos días, por lo que son días, si lo ponemos a ver así fríamente, es poco el tiempo que falta para el proceso electoral, que candidatos de un mismo partido ataquen a su candidato, que estén en pleito con su candidato. O sea, un movimiento que pareciera, dicen que esa política de divide y vencerás es la más efectiva, ¿va? Es efectiva, pero lo absurdo es que hay gente que dice que es anti-Jo, así lo dicen. No andemos con medias tintas en Honduras, hablemoslo directamente. En Honduras hay un montón de gente que dice que no quiere la reelección, pero a quien más atacan es a sus propios candidatos. Ustedes están viendo en ese pleito de Puerto Cortés, de Cortés, del departamento de Cortés, entre gente de Libre y Salvador Narrala. Por cierto que hoy no se alteró Salvador y les contestó correctamente. Si usted lo mira, le contestó correctamente. Les dijo que la alianza es a nivel presidencial. Y es correcto. La alianza es a nivel presidencial, no es a nivel de candidato. O sea, en otras palabras, él también puede tener preferencia por alguien en particular. Y es válido. Es válido. Entonces, ¿quieren que gane la alianza los que están en la alianza y algunos de Libre, o no quieren que gane la alianza? Pues están en un pleito constante y fuerte contra su candidato. No es estratégico, no es político. Eso no es político. Por lo que sea, las diferencias con lo que falta al proceso, te pareciera que están más a favor de ayudarle. Yo les aseguro que a nivel de gobierno y del Partido Nacional estar emocionadísimos, hasta condecorarlos podrían hacer en algún momento determinado, porque la ayuda que les están haciendo es espectacular. Están atacando y atacando a su propio candidato. Yo escuchaba al señor Edgardo Castro que decía que Salvador Narrala puso de dedo a la gente del Pino. ¿Y cuántas elecciones? Y no es que lo estoy defendiendo, no es que hay que ser frío en esto. ¿Y cuántas elecciones ha tenido el Pino? ¿Cuántos procesos internos ha vivido el Pino? Si el Pino es el gran ganador en todo este proceso. El Pino es una institución condenada a desaparecer. Se han inventado un montón de plataformas a lo largo de la historia porque el Pino nunca creció. Quizás una buena intención. No vamos a quitar que buenas personas llegaron al Pino, pero la realidad es la realidad. Como partido nunca creció. Simpatías a nivel del pueblo no la tuvo. Le caía bien a la gente el Pino, pero no votaban por él. ¿Y de qué le sirve? ¿De qué le sirve a un partido político, a un candidato que le caiga bien a la gente, pero si no votan por él? Entonces, esa era la situación del Pino. En la elección pasada se inventaron una plataforma para traer gente que tenía algún tipo de, por lo menos, presencia en Honduras, haciendo opinión, y de esa forma hacer crecer el Pino. No lo lograron. La única que logró una diputación fue Dori Gutiérrez, que no pertenecía al Pino en ese momento. Es la única, y más bien quedaron por fuera los que venían militando en el Pino. Entonces quedó por fuera. Y ya en este proceso, lo que hemos visto, el Pino no iba creciendo, más bien ha ganado. Ese montón de gente que le inyectaron el Pino, él es el que ha ganado. Ese dedazo que cuestiona el señor Castro le ha beneficiado al Pino. Más bien deberían de salir a defender ese dedazo, porque le pusieron gente que por lo menos en el PAC original se habían destacado. No digo que eran buenos, yo estoy diciendo que eran buenos o eran malos, pero hay gente que se había destacado y que tenían presencia, es una realidad. Entonces yo no entiendo si verdaderamente están apoyando a Salvador o le están haciendo un juego para que pierda. Porque los que no quieren una reelección dirán cualquier cosa, menos la reelección. Porque le tienen temor. Si es porque les cae mal el señor Juan Orlando Hernández como persona, pues ahí está mal. Porque ya es una cuestión personal. Ahora, si es por temor a una dictadura, entonces cualquier causa es válida.
Cuando usted dice lo que le tengo miedo es una dictadura en el país, entonces usted se ve en contra. Porque lo que quiere evitar, tal vez no está eligiendo lo mejor, pero lo que quiere evitar son dictaduras. Entonces, todos los que están hablando contra la dictadura, ¿están verdaderamente contra eso? ¿O es falso? ¿Están todos trabajando por esa alianza o no? E insisto, lo que dijo Salvador hoy, sin perder la paciencia, hoy dijo, la alianza es presidencial. La alianza es presidencial, o sea que cada quien dentro de su partido va a buscar su propia candidatura, su diputación tendrá que fajarse. Los que están en Libre, los que están en El Pino y los que fueron del PAC, que ahora militan algunos independientes y lo que sea. Pues así se entiende. Pero repetimos, pareciera que le están haciendo una campaña más a favor del gobierno. Finalmente, vamos a hablar de esto un poco. Solo quiero comentar hoy, hace algunos minutos se informaba Morán sobre una condena que se dio a los que participaron en la extradición de Juan Ramón Mata. ¿Se acuerdan ustedes de Juan Ramón Mata? Fue extraditado, fue capturado, fue secuestrado, mejor dicho, en el país cuando no existía una ley de extradición. Muy bien, algunos historiadores señalan que la gente en ese momento se levantó, hubo protestas, y hubo protestas, no era a favor de Mata, no era a favor del señor Mata como tal, era por la violación a la Constitución. O sea, en Honduras hemos venido con pleitos por nuestra Constitución, por la violación constante de nuestra Constitución. Un país debe de hacer respetar sus leyes. Pues en aquel momento las protestas, lo que enardeció a la gente fue la violación de la Constitución, justificado por un presidente de la República. Podían haber creado una ley, podían hacer lo que sea y lo justificó. Es más, el presidente Azcona en su momento dijo que si le tocara hacerlo, volvería a hacer, lo dijo. Pues y emitieron una condena, estaba escuchando, el 30 de mayo del presente año, para gente que ya está muerta. Así es la justicia en Honduras. Yo estos casos donde una sentencia dura tanto tiempo, los he visto ahí en los reportajes de Discovery, ¿va? Esos asesinatos, pero donde una policía que nunca deja de investigar y que se tardan 20 y 30 años en llegar a un juicio porque perdieron los elementos, pero que nunca cerraron el caso o lo reabren hasta que llevan a un culpable. Pero en Honduras, ¿por qué es? ¿Es porque no encontraron elementos o por un retardo así malintencionado de la justicia? Voy a hablar de todos estos temas aquí y he invitado al diputado y también exfiscal Harry Dixon para que reflexionemos un poco sobre todo esto. Todos lo conocen a Harry Dixon. En un momento promovió la famosa huelga de los fiscales y ahí está en el Congreso siempre en su plataforma de lucha, está dentro de la alianza. También, sí. En la alianza en busca. ¿Y usted está apoyando a Salvador o está en contra cómo está eso? ¿Qué tal? Gracias por atenderme la invitación. Bueno, gracias por la invitación, licenciado Rodolfo Colindres. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, cuando uno acepta un reto político como el que tenemos actualmente en Libre y en la alianza, uno tiene que aceptar quién es su candidato. Nuestro candidato hoy en día se llama Salvador Narrala y para mí es el mejor candidato que se tiene, un hombre honesto, un hombre capaz y que yo creo que es del agrado de miles y miles de personas que quieren un cambio verdadero en el país. Ese es nuestro candidato. El candidato de la alianza en letra mayúscula es el ingeniero Salvador Narrala y nosotros lo vamos a apoyar hasta el último día y hasta el último segundo en esta contienda electoral. Yo creo que ahí no podemos perdernos. Cuando uno va a una contienda tiene que estar con los de uno, ¿verdad? Porque va a enfrentarse a otros. Entonces, lo que pasa en algunos lugares yo creo que es más problemas de comunicación, más problemas de poderse sentar y dialogar y ver qué se resuelve. Yo nunca he creído que los problemas dentro de una organización, dentro de una familia o de cualquier grupo de personas se tienen que dilucidar en los medios de comunicación. Yo creo que si usted tiene un problema con su familia, usted va a su casa a resolver el problema de su familia y no va a salir a gritar afuera de la colonia, va que tiene un problema con su esposa o con sus hijos. Usted lo resuelve ahí. Cuando una iglesia tiene un problema dentro de su congregación, lo resuelven ahí. Y cuando un partido político tiene un problema al interno, tienen que resolverlo ahí. ¿Por qué? Porque es el proyecto político el que hay que proteger. Todas las organizaciones sociales donde hay involucrados seres humanos tienen problemas. No he conocido yo ninguna organización, ningún grupo de personas, ninguna sociedad que no tengan un problema. Y la sabiduría nos dice que hay que resolverlo, pero no agravarlo, ¿verdad? Sí, el problema se dan hasta la misma familia. Exacto. Entre padres e hijos, entre hermanos. Y nadie sale a gritar a la colonia. Nadie saldría. Alguien me escribe aquí sea serio, no podemos legalizar algo que no es legal. Eso es una violación a las leyes. ¿De qué está hablando? No sé a qué se refiere. Estoy comentando más bien las violaciones que se dieron a la Constitución de la República.
Si es más específico, tal vez le pueda decir algo, porque no entiendo lo que quiere decir ahí. Bueno, pero ¿es correcto lo que dice Salvador? O sea, él tiene un compromiso, todos tendrían un compromiso a nivel presidencial, porque es el candidato de todos. Es el candidato de todos. Ahora, la lucha es de ustedes, usted busca la diputación nuevamente. Totalmente. ¿Verdad? O sea, su lucha ya es con... Pero también voy a apoyar a mi candidato a presidente, porque Se supone que serían toda una plataforma... De hecho, los candidatos a diputados son los que llevan a cuestas el proselitismo político y la campaña electoral, porque somos los que estamos en el barrio, en la colonia, en la aldea, en el municipio, ¿verdad? Y tenemos que llevar el mensaje del candidato a la presidencia, cuál es su planteamiento. Entonces nosotros tenemos que estar con el ingeniero Salvador Nasralla, porque es nuestro candidato, pues para mí ese es el mejor candidato que hay hoy en el país. Pero los problemas surgen, pues, porque hay mucha gente. Y yo creo que uno de los problemas es que precisamente eso que dijo el ingeniero Salvador Nasralla hoy, precisamente que la alianza solamente es presidencial. Entonces, ahí se surgen ciertos problemas cuando hay candidaturas a alcaldías y a diputados divididos. ¿Por qué? Porque todos andamos a favor de Salvador Nasralla, todos estamos pidiendo el voto por el ingeniero Salvador Nasralla, y es lógico que el candidato presidencial, si se acerca más a uno de los candidatos, el otro candidato cree que por el hecho del acercamiento de este candidato presidencial a un candidato diputado de A o B partido, o de un candidato a la alcaldía, ese candidato tiene ventajas sobre el cual no se acerca. Entonces, habría que analizar esas coyunturas. Pero no tiene una lógica. Si usted estaba cerca o ha estado cerca del expresidente Zelaya en el Partido Libre, es obvio que el expresidente Zelaya tendría alguna cercanía, alguna preferencia, le gustaría que usted saliera. Si aquellos eran del PAC y venían del mismo grupo, es obvio. Yo lo veo tan lógico como... Yo creo que tal vez si tienen una reunión grande, por ejemplo, en el norte, creo que deben de tomar en cuenta a todos los candidatos, tanto a alcaldes como a diputados, porque todos están trabajando por él, pues todos están. Si usted le pregunta a Toñito Rivera en San Pedro Sula, está trabajando por Salvador Nasralla. Si le pregunta a Fátima Menda, está trabajando por Salvador Nasralla. Si le pregunta a los diputados del Libre, están trabajando por Salvador Nasralla. Y si le preguntan a los diputados del Pino, pues están trabajando por Salvador Nasralla. Ahí es donde usted mide liderazgo. Yo no sé si usted recuerda históricamente, solo permítame, antes de seguir. Me dicen aquí que no se puede juzgar hechos del pasado con criterios del presente. Ascona salvó a Honduras. Miren, no nos vamos a enredar. Yo hago un comentario por una noticia que sale hoy. Hago un comentario sobre una noticia que sale hoy de un hecho que pasó, que el 30 condenaron a esta gente por un secuestro. Lo que comenté, y así es, si a usted no le gusta la historia, o no le gusta la verdad, y no es culpa mía, pero la verdad es la verdad. Cuando se capturó al señor Mata, no existía una ley de extradición. ¿De qué estamos? Yo no estoy diciendo libérenlo ni nada, y ni lo van a liberar, está preso en Estados Unidos, está cumpliendo 3 cadenas perpetuas, no va a salir nunca. O sea, solo estoy recordando un hecho, no estoy abanderando nada aquí, solo estoy recordando un hecho. El hombre fue sacado y efectivamente se violó la Constitución. Que si la causa era justa, bueno, ya es otro debate, no sé hasta dónde será necesario revivir ese debate, pero que no era legal, que la Constitución no lo permitía. Que se hizo. Si era por el bien de Honduras, bueno, como les digo, ya sería, no sé cuánto ganaríamos entrar en ese debate. No sé usted qué. Bueno, el artículo 102 de la Constitución de la República, que entró en vigencia en 1982 a través de la Asamblea Nacional Constituyente de 1981, expresamente establecía que ningún hondureño podría ser extraditado. Ese artículo en 1988, que fue la extradición del señor Ramón Mata Ballesteros, ¿verdad?, estaba en vigencia. De hecho, fue reformado hasta en el gobierno de don Porfirio Lobo Sosa por presiones estadounidenses, donde llegó el proyecto de ley al Congreso Nacional para reformar la Constitución, y ahí se reforma el artículo 102 de la Constitución para permitir que hondureños fueran extraditados. Pero en 1988 está vigente esa norma constitucional, entonces se extradita a Ramón Mata Ballesteros. Entonces la gente empieza a protestar, los estudiantes universitarios, que don Osvaldo Ramos Soto les había metido en la cabeza toda la vida que la Constitución había que respetarla, ¿verdad? Y que ningún hondureño puede ser extraditado. Entonces la gente salió a defender la Constitución de la República, y no así
al señor Ramón Mata Ballesteros, que se le señalaba por graves delitos de narcotráfico en aquel momento. ¿Y sabe qué motivó? Entonces, era más que todo la extradición de un hondureño que la defensa de alguien metido en algún delito. Y en aquel momento, y lo recuerdo, los que nacimos para esto, que nos ha gustado, que desde siempre hemos escuchado, nos gustó la noticia, recuerdo aquel hecho. ¿Saben qué motivó todo eso? ¿Qué hizo la reflexión más grande? El periodista Germán Alan Payet, en paz descanse, porque Germán Alan Payet para aquel momento hizo un editorial que sacudió la conciencia. Uno de los periodistas que, con todos los defectos que puede haber tenido, sabía escribir, sabía editorializar, y en ese momento hizo un editorial que caló en la conciencia y dijo, recuerdo algunas cosas de ese editorial que decía que la Constitución de Honduras era como una mujerzuela, que cualquiera pisoteaba, la violaba, le escupía y la tiraba, algo así. Eso dijo, la Constitución de Honduras es como una mujerzuela, que cualquiera viola, la escupe y la tira. Eso sacudió, era para aquel momento, eso sacudió. Eso mismo ha pasado, la Constitución de Honduras se ha hecho lo que han querido con ella. La Constitución de Honduras se interpreta aquí al gusto del que tiene el poder. Así se interpreta la Constitución en Honduras. El abogado Osvaldo Ramos Soto, en sus cátedras de Derecho Constitucional, decía: los artículos pétreos no pueden ser tocados ni con el pétalo de una rosa. Así decía, en las aulas universitarias. Y hoy esos pétalos de rosa los han cortado a diestra y siniestra, ¿verdad? Hoy la Constitución no tiene ningún valor hoy en día. ¿Por qué? Porque no se sentó un precedente de castigo al que la violentaba. Entonces, si alguien la violenta y no es castigado, pues el otro que viene, el próximo gobernante o el gobernante de turno, la va a seguir violentando cuantas veces sea necesario, como dijo Plutarco Muñoz allá por 1936, cuando aquella reelección ilegal de Tiburcio Carías Andino decía: la Constitución hay que violarla cuantas veces sea necesario, decía Plutarco Muñoz, un diputado nacionalista de aquella época, ¿verdad? Y Rodrigo Castillo decía, bueno, Rodrigón Castillo también me emitió una frase famosa por ahí. Sí, dijo, la Constitución hay que violarla cuantas veces sea necesario, si eso favorece al país, hay que violarla. Entonces no es Constitución. Entonces la han seguido violando. La última violación es esa sentencia de la Sala de lo Constitucional que dice que declara inconstitucional el artículo 330 del Código Penal, que penaliza promulgar, impulsar y hablar de reelección en la Constitución de la República. Pero dice que una vez que se declara inconstitucional el artículo 330, dice, entonces queda sin aplicabilidad. Dice que yo nunca lo había visto en derecho, en ninguna clase de derecho, ese tipo de resoluciones. Queda sin aplicabilidad el 239. ¿Cómo una Corte Suprema de Justicia se atreve a dejar sin aplicabilidad un artículo pétreo de la Constitución de la República, cuya única forma de derogarlo, reformarlo, es a través del mismo procedimiento que se hizo, a través de una Asamblea Nacional Constituyente? Y yo creo que, y en última instancia, creo que a través del artículo 5 de la Constitución de la República, que habla del plebiscito. O sea, pregúntenle al soberano, que es el pueblo, si quiere o no quiere, ¿verdad?, una reelección. Esa es la última instancia que podría aceptarse en derecho constitucional, que se le pregunte al pueblo si quiere o no quiere un proceso de reelección en el país. Eso es una vergüenza, porque eso se aprobó con bombos y platillos. Se aprobó, claro, para resolver los problemas, para que Honduras no volviera a vivir los hechos del 2009 que nos mantienen divididos. No es que nos dividió, que nos mantienen divididos hasta el sol de hoy. Se mantiene esa división. Algunos han llegado a acuerdos, algunos que eran camisetas blancas, ahora se les oscureció la camisa. ¿Cuánta gente cambió de opinión de acuerdo a su propia conveniencia? No de acuerdo a la ley, a su conveniencia. Pues así comenzaron a cambiar de opiniones, pero ese es el punto, es que hay que respetar nuestras leyes. El principio básico es que hay que respetar nuestras leyes. Se aprobó, perdóneme, entonces para evitar que se repitiera eso, se aprueba una reforma, se aprueba la figura del plebiscito, el referéndum, y en el tema más importante jamás se aplicó. Bueno, de hecho no se ha aplicado ninguna vez. No se ha aplicado ninguna vez. Pide el tema más importante, el tema de la reelección, hubo cuántos argumentos le metieron que era muy caro, que era esto. Esa era la pregunta más importante para Honduras. Ahí se tenía que haber estrenado el tema del plebiscito, el referéndum. Entonces mire usted que no es el problema si estamos, o no es el debate si estamos o no estamos de acuerdo con un proceso reeleccionista, si nos cae bien o no nos cae bien el señor Juan Orlando Hernández.
El problema aquí es el irrespeto a la Constitución, el irrespeto a todas las leyes, porque una sociedad que no respeta sus leyes es una sociedad condenada al fracaso. Mire, si tienen algo en común los países desarrollados es el respeto a la ley, y si tienen algo en común los países subdesarrollados como Honduras, sumidos en una profunda pobreza, en una profunda corrupción y criminalidad, es el irrespeto a las leyes. O sea, todos los países que ustedes miran por las mismas características y con las mismas condiciones de vida como Honduras, tienen la misma característica, no respetan la ley. Es correctísimo lo que usted acaba de decir. Esa es la característica de los países desarrollados, ¿sí? El respeto a la ley. El respeto a la ley, respetemos las leyes, el país va a desarrollarse. Y aquí ya no se trata de ideología, porque cuando se trata de criticar o de ponerle fundamentos al irrespeto a la ley o al defensa de la ley, se van con el tema de la ideología, cuando no tiene nada que ver. Tanto de una ideología como de otra ideología, tienen que respetar la ley. De hecho, el Estado de Derecho, siempre les he dicho, no es un invento. El Estado de Derecho fue una necesidad de la humanidad. Cuando no habían leyes y el ser humano andaba por las grandes sabanas, se mataban entre sí, se robaban, se hacían cualquier tipo de vejámenes. A alguien se le ocurrió y le dijo, mire, no podemos seguir viviendo así, ¿verdad? Hay que poner reglas. Y cuando alguien mencionó la palabra reglas, ahí nació el Estado de Derecho. ¿Para qué? Para que todos y todas respeten esas reglas y puedan vivir en paz, en armonía. Porque imagínense aquí que no existiera la prohibición de matar, por ejemplo. Si no hubiera penalización de matar, ¿se imagina cuánta gente se mataría a más de lo que ya se matan aquí en este país? Me voy a matar a mi vecino porque me cae mal. Voy a matar el compañero de trabajo y nadie me va a castigar porque no existe ley. Entonces, la ley se hizo precisamente para traer armonía y para traer paz a los que conviven dentro de una misma sociedad, independientemente la forma de pensar que tenga. Entonces, si usted es de derecha y yo soy de izquierda, nosotros tenemos que vivir en paz, respetando nuestras ideologías, nuestras religiones, nuestras preferencias políticas, pero todos respetando la ley. Pero aquí nadie quiere respetar la ley y por eso miramos los conflictos que todos los días se miran en los medios de comunicación. Aquí hay una persona que dice que le dice a Harry Dixon, dice que no soy libre, pero que cuente con mi voto. Gracias. Aquí, hoy me ponía a reflexionar en lo último que dijo el presidente, una entrevista que pasábamos hoy en la mañana, que lo dijo ayer precisamente el presidente de la República. El presidente ha dicho dos cosas. Hay gente que no le gusta que se mencione. Uno tiene que ser un observador. El presidente ha dicho que él no va a pelear con nadie, porque se lo recomendó el abuelito o el papá. No recuerdo quién es el que le recomendó esto, porque siempre nos cuenta quién se lo recomendó, si el abuelito o el papá. Pues dice que no va a pelear porque para pelear se necesitan dos y él no va a estar ahí para eso. Bueno, pero dice el presidente, perdóneme, dijo que el expresidente Zelaya quiere la reelección indefinida, pero que no se atreve a decirlo. Y que nadie le pregunta al presidente, ¿y usted en el fondo le gustaría que fuera indefinida o fuera... Miren, solo por 2 periodos? ¿A quién le tenía que preguntar si él en el fondo le gustaría también que fuera indefinida? ¿Va? Porque todos los que han dicho en el continente que solo una vez, al final de cuentas, comienzan por esa necesidad, por continuar con ese proyecto, vuelven a justificar otra reforma para volverse a quedar otro periodo más. Mire, entremos en ese tema. Ellos piden una reglamentación, una regulación de la reelección. En primer lugar, no sé qué es lo que vamos a reglamentar. En derecho se reglamenta una ley. Yo no he visto ninguna ley de reelección en este país. Yo no he visto en la Constitución nada que diga que está permitida la reelección. Entonces, la primera pregunta que nos haríamos, ¿qué vamos a reglamentar en el Congreso? Bueno, no entiendo, pero vamos a poner el escenario más dramático. Vamos a poner o colocarnos que reglamentamos la reelección. En el momento que reglamentamos la reelección, ya entramos en una contradicción con el fundamento del Partido Nacional que dice que la reelección es un derecho humano. Yo nunca lo había visto en ningún catálogo de derechos humanos. Ajá, ¿y cómo vamos a reglamentar nosotros entonces una reelección o un derecho humano? O sea, le estamos poniendo trabas a un derecho humano. Si se reglamentara la reelección, si saliera un decreto de reglamentación de la reelección en el Congreso Nacional,
yo creo que no pasarían 1 o 2 años cuando llegaría a la Corte Suprema de Justicia un nuevo abogado, ¿verdad? De esos abogados que no, de bajo perfil, presentando un nuevo recurso de inconstitucionalidad, ¿verdad? Porque la reelección no puede ser, no puede ser coartada, ¿verdad? Porque es un derecho humano. Y el señor volvería otra vez a postularse a la presidencia. O sea, es una mera trampa, es un mero acto publicitario que otra cosa. O sea, él no tiene ninguna intención de dejar el poder. Él está ahí por quedarse en el poder. Hoy quiere que le reglamenten la reelección, en primer lugar porque hay una presión internacional que le dice reglamente la reelección porque usted no se puede quedar más de una vez. Pero dentro de 2 años, ¿verdad? Yo les puedo aquí escribir, firmar y sellar que está un nuevo abogado presentando otro recurso en la Corte Suprema de Justicia, una Corte Suprema de Justicia que, dicho sea de paso, ¿verdad?, la controlan ellos. Así que cuando alguien violenta la ley como la ha violentado el señor presidente, no es para 4 años, es para de forma indefinida. O sea, nosotros estamos entrando a un proceso de dictadura. El que no lo quiere entender así, yo le pido, le demando que revise la historia de todos los dictadores del mundo, cómo comenzaron. En 1936 precisamente, y perdóneme que me equivoqué de frase, porque la frase de la Constitución hay que violentarla tantas veces sea necesaria fue de Rodrigo Castillo, del Departamento del Paraíso. No, Plutarco Muñoz dijo en aquel momento la Constitución es pura babosada, en 1936, ¿verdad? Y con esa palabra de Plutarco Muñoz, ¿verdad?, decidieron permitir la reelección de Tiburcio Carías Sandino, y ya la historia registra cuántos años se quedó el general Tiburcio Carías en el poder. Algunos lo alabarán y otros recordarán todo lo terrible que se dio en ese proceso de 16 años de gobierno. Algunos los exiliaron, a otros los encerraron y a otros los enterraron. Fíjate que aquí, y uno se topa, es que hay una persona que está bien enojada. Hay que ser un activista del gobierno que le va muy bien porque no se puede decir nada contra el presidente de la República. Y no estoy atacando al presidente, estoy hablando de los hechos. Los hechos son reales. ¿Lo dijo el presidente, sí o no? Lo que acabo de contar del presidente, ¿lo dijo ayer? O sea, claro, no lo escucho. El presidente dijo eso. Yo se lo estoy comentando. Entonces yo digo, alguien le hubiera preguntado, ¿y a usted le gustaría que fuera indefinida? Porque dijo, el presidente Zelaya le gustaría la reelección indefinida, pero no se atreve a decirlo públicamente. Es que el que está yo le preguntaría, yo le voy a decir, pregúntele a cualquier ciudadano, aunque no sea presidente. Si le gustaría ser presidente vitalicio. Si le gustaría ser presidente vitalicio, ¿usted cree que le va a decir que no? Sí, por supuesto, si el poder es precioso. Imagínate, lo ponen ahí por 50 años y le dicen, sigue siendo presidente, por tanto. Pregúntele a los reyes de España. A los reyes de España. A ver si les gustaría dejar de ser reyes. A todo el mundo le gustaría estar ahí de forma indefinida si es el presidente de la República. Pero yo no sé por qué siempre señalan al presidente Zelaya si el presidente Zelaya no está en el poder. Quien está en el poder es él. Él es el que tiene la posibilidad de perpetuarse en el poder a través de esta jugarreta, a través de la Corte Suprema de Justicia, de violentar la Constitución, tal cual pasó hace unos años para que esa sala de lo constitucional dijera sí a la reelección, que son magistrados que fueron producto, ¿verdad?, después de la expulsión de aquellos 4 magistrados de la sala de lo constitucional el 12 de diciembre del 2012, ¿verdad?, cuando don Juan Orlando Hernández era presidente del Congreso Nacional. Primero expulsaron a los magistrados para poner sus magistrados y que estos magistrados pudieran aprobar la declaración inconstitucional del artículo 330 del Código Penal. Aquí hay gente, fíjate que aquí hay gente que se molesta. Cuando hablábamos del expresidente Zelaya, aquí en este mismo micrófono, porque yo nunca me he ocultado, como periodista nunca me he ocultado. Yo nunca me he ocultado, no he tenido temor en caer bien, caer mal, que le dijeran golpista a uno. ¿Acaso yo había sacado al presidente Zelaya del poder? ¿Acaso yo participé, usaba un uniforme, tomé de una decisión yo? Pero lo que se dijo en el 2009, esa intención de quedarse en el poder, que fue lo que se dijo en aquel momento. Ese fue el argumento. Ese fue el argumento. Que el expresidente Zelaya, con esa cuarta urna, quería violar la Constitución, nombrar una constituyente para perpetuarse en el poder. Hay un discurso del mismo presidente Hernández que dice las intenciones de perpetuarse en el poder. El mismo presidente Hernández. Algunos mantenemos la misma tesis. Les digo una cosa, para mí, dictaduras de ningún color. Es que no son buenas dictaduras ni de izquierda ni de derecha. En este caso, si algunos constitucionalistas, algunas camisetas blancas se tiñeron
es problema de ellos. Yo por lo menos mantengo mi posición. Como periodista mantengo mi posición. Y la Constitución y que se respete la ley. La ley en Honduras y se hay debe una respetar. frase histórica que dice las dictaduras se comen a sus propios hijos. Así que muchos que hoy andan impulsando dictaduras en el país, después que no se quejen. Las dictaduras siempre se comen a sus propios hijos. Muchos, si se revisa la historia, muchos que apoyaron a dictadores a llegar al poder, hoy son sus enemigos, son sus principales opositores, ¿verdad? Porque las dictaduras no son buenas. Porque cuando ustedes perpetúen el poder a alguien, esa persona pierde el norte, esa gente abusa de su autoridad, esa gente pierde la sensibilidad humana, esa gente se cree Dios en determinado momento y abusa de su poder contra todo mundo de forma pareja, no importa el color político, la ideología o la religión, se va contra todos. Eso pasa en todas las dictaduras. Todos los que llegan en las dictaduras, obviamente llegan con las mieles del poder, con los beneficios del poder. ¿Cuántos en dictaduras de derecha y de izquierda han desertado cuando cayeron en desgracias con el líder? Bueno, hay muchos que están presos. Muchos. Y creo que el último caso que estamos viendo está en Venezuela. La fiscal. Venezuela. Mire la fiscal. La fiscal de Venezuela ha tenido una bendición, como lo han tenido los fiscales en este país. En todos los gobiernos. Caen en desgracia y salen a señalar lo que no señalaban antes. Cuando estaban tranquilos. Un momento de silencio que nunca dijeron lo que están diciendo en este momento, hasta que entraron en choque. Así les pasa a algunos. El típico funcionario, el funcionario típico que está en el poder, cuando lo despiden comienza a denunciar un montón de anormalidades. Cuando lo despiden. Cuando lo despiden comienza a decir los atropellos, las violaciones, y era un sufrido. Pues, pero mientras estaba ahí en el puesto, todo estaba bien, todo era color de rosa, el jefe era el mejor, ¿verdad? Y todo se hacía perfectamente, no había actos de corrupción, no había nada, ¿verdad? Pero una vez que lo despiden, que lo sacan, empieza a sacar todos los trapitos sucios de la institución. Claro, hay que aprender a vivir en democracia, hay que respetar nuestras leyes. El día que la reelección sea algo legal en el sentido amplio, donde todos los hondureños, óigalo bien, todos los hondureños, nadie tenga duda de lo que dice la ley, ese día no podemos cuestionar a nadie. No, correcto. Cuando usted, y como dice usted, si debe de existir algo para reglamentar algo, debe de existir algo. El objeto que se va a reglamentar. ¿Qué es lo que va a reglamentar? Debe existir. Entonces, cuando exista eso, entonces es el pueblo el que tendrá que decidir. Es el pueblo el que tendrá que decidir. Sea Juan, sea Pedro, sea quien sea, no importa. Son los pueblos que deciden, pero las reglas deben ser claras en un país. Y es que el problema es que hay gente que dice que está de acuerdo con la reelección, pero no está de acuerdo con la violación a la ley. Y yo estoy totalmente de acuerdo con ese tipo de personas, porque yo digo, si la reelección se legaliza en debida forma, se le pregunta al pueblo si quiere o no quiere reelección, por ser un tema trascendental en la historia y en la vida de los hondureños y hondureñas, y el pueblo dice, sí, estamos de acuerdo. Bueno, es el pueblo que dice, si quiere tener a una persona por muchos años, que lo tenga, pues si es bueno, que lo siga reeligiendo, aunque yo también estoy en contra de las reelecciones indefinidas, creo que pues, debería ser alterna, ¿verdad? Si fue bueno, pues déle la oportunidad dentro de unos años, ¿verdad? Que regrese al poder, pero el pueblo es el que decide, porque es al final del cuenta quien sufre las consecuencias de un mal o un buen gobierno. Ahora, volviendo a este tema de reglamentar una reelección de la cual no existe una ley, pero el poder es el poder. Y el poder dice, de repente lo hacen, y advirtió Marvin Ponce el fin de semana que ya hay muchos diputados, incluso algunos que no vuelven, dice, así lo dijo Marvin Ponce, que no vuelven, que ya están pidiendo algo a cambio de reglamentar eso. ¿De reglamentar qué? Son cosas que son típicas en Honduras. Bueno, eso no es de extrañar. Pasó con la Corte Suprema de Justicia, pasó con querer declarar constitucional la policía militar, y ha pasado en la historia del Congreso Nacional. O sea, cuando hay diputados que no tienen dignidad, que no tienen principios, no tienen ética, no tienen moral, ¿verdad? Y que también no tienen ninguna posibilidad de regresar al Congreso, ¿verdad? Lo más seguro es que quieran ir con una buena cantidad de dinero. Solo para la Corte Suprema de Justicia, precio base para vender un voto a favor de la Corte Suprema de Justicia o la actual Corte fueron 15 millones de lempiras, ¿verdad? Los que se aguantaron hasta el último momento recibieron 25 millones de lempiras, y los que reclutaron diputados y diputadas en el Congreso recibieron hasta 60 millones de lempiras. O sea, es la Corte, creo, más cara en la historia de este país. Alguien dice aquí, Mel dijo,
en la ONU que la migración es un derecho humano y está reglamentada. ¿Por qué la reelección no puede ser un derecho humano reglamentado? Solo lo que dice Jo es malo. Lo que dicen otros, aún en espacios políticos mundiales e históricos, se les ha olvidado. Un derecho humano. Hablemos así. Pongamos los ejemplos que hemos vivido. Cuando se da esa violación o burla al pueblo, cuando Ricardo Álvarez pierde la elección interna, que él dijo que no la perdió, él dijo que le habían hecho fraude, la elección interna del Partido Nacional. Él, Antonio Rivera Callejas y el otro señor que estaba en la alcaldía con Ricardo, ¿cómo se llama? Juan Diego Zelaya, alegaban de un fraude, que les habían hecho fraude. Y se fueron a un movimiento, fraude, el voto por voto. ¿Se acuerdan ustedes de eso? No me lo estoy inventando. No me lo estoy inventando aquí para quienes crean. Presentaron un recurso. Presentaron recursos sobre ese particular. Luego llegaron a un arreglo. Y se olvidaron del fraude. Bueno, ¿cuál es el atropello? Ricardo ya no podía participar. Y se inventaron un derecho humano que no le podía quitar para que fuera designado presidencial. ¿Cuál es el derecho humano? Si el presidente de la República ya es presidente, ¿qué derecho humano le está violando usted al decirle que no puede ser reelecto? No le está violando ningún derecho. Más bien se le está quitando un derecho a los que no han sido presidentes. Él ya tuvo un derecho, el derecho a participar, ganar, ha ejercido su derecho y es presidente de Honduras. Le guste a quien no le guste, él es el presidente de Honduras. Ahora ha recibido todos sus derechos. Si bien, perdóneme, licenciado, si bien la elección a un cargo público es un derecho, porque es un derecho, lo dice la Constitución de la República, lo dicen los tratados internacionales, también es un derecho y una obligación de los estados reglamentar estos derechos. Por ejemplo, si fuera un derecho humano tan abierto como lo hablan muchos en los medios de comunicación y también algunos analistas, entonces quiere decir que las personas que están privadas de su libertad en los centros penales pueden lanzar una candidatura presidencial. Puede alguien que está en Támara, por ejemplo, decir, bueno, la elección es un derecho humano, la reelección es un derecho humano, yo soy humano, ¿y por qué no puedo participar en un proceso electoral? ¿Por qué no puedo hacer mi movimiento político, inscribir un partido y yo lanzarme de presidente? Si fuera así como lo analizan ellos, ¿por qué los militares y los policías no pueden lanzar sus candidaturas presidenciales? Ese es buen punto. ¿Por qué? Incluso aquí han perseguido... ¿O no son humanos los policías o no son humanos los militares? Han perseguido pastores evangélicos. Exacto. Han perseguido pastores. Y un pastor podría decir, y no soy un humano yo. Pues, exacto. ¿sí? Entonces, los estados... No soy hondureño yo, pues no me afecta lo que pasa o no me pasa en el país. Es correcto. O sea, los estados tienen el deber de reglamentar algunos derechos. Por ejemplo, el derecho a la libertad es un derecho humano, garantizado en la Constitución, garantizado en los tratados internacionales, pero cada estado tiene la obligación de regularlo, porque si usted viene y mata a otra persona, no lo puedo meter preso porque como es un derecho humano, no le puedo coartar su derecho a la libertad. No, eso no funciona así. Entonces esto fuera un caos, esto fuera una anarquía, nadie respetara nada. Entonces tuviéramos aquí el jefe de ahí de los reclusos de Támara lanzando su candidatura presidencial y pegando afiches en todo el Boulevard Morazán. No, las cosas se tienen que regular. Entonces la Constitución de la República dice es prohibido la reelección presidencial. Y eso lo hicieron a través de una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo se puede regular eso? ¿O cómo se puede legalizar? A través del mismo proceso de una Asamblea Nacional Constituyente y en último caso a través de un plebiscito. Ahora, bueno, esto estamos hablando en el marco de la legalidad, de lo que dice la ley. El otro punto es, como todos sabemos, hay cosas que son de hecho y otras son de derecho. Pues de derecho, conforme al derecho, aquí la reelección es una violación. Conforme al hecho, la reelección va. Eso ya está. Y está legalizado. Legalizado así. Casi sobreentendido. Una legalidad oficial se llama esa. Legal, sí, o sea, sí. Nadie está discutiendo si el proceso electoral ya candidato ya es. Para los que tienen dolor de cabeza en este momento, que están enojados, ¿qué candidato ya es el presidente de la República? Esto no tiene marcha atrás, o sea, yo no le veo por dónde marcha atrás, nadie está hablando, estamos hablando de lo que es la ley, pero el presidente candidato ya es. Ahora, eso no quita que en el futuro, ¿verdad?
ojalá que no se esperen tantos años como el caso de Ramón Mata, la extradición de Ramón Mata Ballesteros en el futuro. Las personas que ya no estén en el poder, que ya no tengan control sobre la Corte, ya no tengan control sobre el Ministerio Público, puedan ser procesados por delito de traición a la patria, ¿verdad? Por haber impulsado una reelección totalmente ilegal. Eso, de eso pueden Son estar delitos seguros. que no prescriben. Son delitos que no prescriben. Aunque en un país como Honduras pareciera que todo prescribe. Que todo prescribe, o sea, que todo tiene un acuerdo. Pero yo le estoy hablando en teoría, ¿verdad? En la teoría. En teoría ellos podrían responder, pero acordémonos que ya ha pasado en Argentina, por ejemplo, los que dieron el golpe en Argentina, creo que fue en el 78, no, en el 74 creo que fue el golpe de Estado en Argentina. Todos ellos, aunque sean viejitos, pagaron por sus delitos, fueron recluidos en centros penales ya de mucha edad por violación a derechos humanos, por haber asesinado opositores y por ese tipo de cosas. O sea, a veces las sociedades van cambiando, van evolucionando y se pueden ir fortaleciendo los sistemas de administración de justicia, ya sea por presiones internas o por presiones externas. Entonces, estas personas deberían de estar conscientes que en el futuro, ¿verdad? Si se logra un mejor sistema de administración de justicia más independiente, más fortalecido, pueden llamarlos a que rindan testimonio y que respondan por los actos cometidos en este tiempo. O sea, eso es posible. Ha pasado en otros países. Yo, por ejemplo, no me confiaría de decir no me va a pasar nada porque ya se dio en otros países y en Honduras no podría ser la excepción. Ahora, dígame una cosa, con lo que falta para el proceso electoral, ¿siente usted que el proceso es limpio? Yo escucho los miembros del tribunal, que viene la OEA, que todo el mundo brinca por brinca por lo otro. ¿Siente confianza el diputado Harry Dixon en el proceso electoral? ¿Siente alguna duda o cree que vamos a un proceso y que aquí no hay nada que esté arreglado ya con un fraude? Es bien complicado hablar de transparencia en un país, por ejemplo, que no le dan igualdad de armas a los partidos de oposición. Por ejemplo, imagínense, llega el 26 de noviembre, transcurren las elecciones, a las 5 de la tarde cierran, ¿verdad? A las 5 empieza el conteo y los resultados los va a dar un Tribunal Supremo Electoral donde uno de los partidos grandes, como es Libertad y Refundación, que sacó casi 1 millón de votos en la campaña pasada, no va a tener ninguna participación en el conteo de votos en la parte electrónica. Por ejemplo, van a ser los dos partidos tradicionales, Liberal y Nacional, los que nos van a decir a nosotros cuántos votos sacamos, ¿verdad? O sea, ahí comienza una falta de transparencia terrible. También vamos a ver, por ejemplo, cómo militantes de un partido de gobierno van a andar con sus gafetes como que fueran representantes de otros partidos pequeños que se han inscrito inclusive sin reunir requisitos. Por ejemplo, ahí va a ver usted a nacionalistas con gafetes del FAPER, a nacionalistas con gafetes de la UD, a nacionalistas con gafetes de la Democracia Cristiana, a nacionalistas con gafetes de Vamos, a nacionalistas de todos los partidos pequeños. Entonces, nuestros miembros de mesa se van a enfrentar a 7 o a 8 militantes del Partido Nacional en una mesa electoral. ¿Usted tiene la duda? ¿Está convencido de que Vamos, el FAPER, finalmente están todos ahí? Ellos no tienen capacidad porque no tienen militancia, entonces lo que hacen es vender su credencial al partido de gobierno como lo hicieron en el 2013. De hecho, hay cantidades industriales de evidencia. ¿La UD? La UD es lo mismo, no tiene capacidad para poner gente en mesa. Entonces, esos militantes del Partido Nacional van a estar en contra de uno de la Alianza y otro del Partido Liberal. O sea, la lucha es bastante dispareja. También vamos a ver mucho dinero afuera de los centros electorales como que tratando de comprar votos. También vamos a ver camiones llenos de bolsas solidarias para la gente que va a votar. También vamos a ver en los últimos 2 meses de campaña las promociones de los partidos tradicionales, especialmente el partido de gobierno, que no necesita mucha publicidad porque el señor ha tenido 8 años de estarse publicitando en los medios de comunicación. Entonces, en un país donde las herramientas los instrumentos de lucha son totalmente desiguales, no se puede hablar de un proceso transparente. O sea, lo que hay es una lucha de los partidos de oposición para que los niveles de fraude sean menores, pero no quiere decir que porque viene la OEA o porque viene la Unión Europea se va eso a mejorar. Acuérdense que los observadores llegan hasta cierto momento, pero si usted llega a un centro electoral tipo 10, 11 de la noche, usted no va a ver a nadie de la OEA ahí. En un centro electoral no va a haber a nadie de la Unión Europea, eso ya están en sus hoteles, ¿verdad? Los que están ahí son los militantes del partido de gobierno, que van a ser como 7, el representante de la Alianza y el representante del Partido Liberal. O sea, esos son los que van a estar ahí. Entonces, es difícil
decir eso va a ser un proceso transparente. Lo que sí le puedo decir es que hay una lucha de parte de los partidos de oposición, especialmente los que conforman la alianza, para que eso no sea tan grande, porque así se vio así se vio en el proceso electoral del 2013. O sea, nosotros vamos a estar afuera del Tribunal Supremo Electoral esperando que el Partido Liberal y el Partido Nacional se pongan de acuerdo cuántos votos nos van a dar o cuál es el resultado de la alianza, y eso es bien complicado. Por eso es la lucha de la alianza, y es la protesta, y es la denuncia permanente. ¿Cree usted que el Partido Liberal está aliado o una parte del Partido Liberal está haciendo cogobierno? Bueno, ellos han tenido una alianza histórica. De hecho, ¿Pero todo el partido o cree que en este momento se fraccionó? Las cúpulas de los partidos son los que llegan a acuerdos. Porque cuando uno dice partido, la gente dice allá, pero yo soy liberal y no estoy de acuerdo con nadie, ¿verdad? Pero no, sí. Las bases de los partidos no tienen nada que ver, no tienen ningún poder de decisión. Son las cúpulas de los partidos que se ponen de acuerdo. El Partido Liberal, desde el golpe de Estado, para mencionar los últimos 8 años, para no decirles 40 años, no, los últimos 8 años, desde que se deciden unirse para dar un golpe de Estado, vienen caminando juntos. Si miran ustedes el proceso electoral... Perdón, pero ¿qué gana el Partido Liberal en ser un partido, ya dejar de ser competitivo? Bajo esa premisa yo no le encuentro una lógica. Yo tampoco. Un partido que ha sido en algún momento el mayoritario del país, el que tenía la hegemonía de los procesos electorales desde después de los 80 para acá, del 80, ¿va? Que gana Suazo Córdoba para acá, tenía la hegemonía de ser el que más prefería a la gente. Y era un partido que nunca se había involucrado en golpes de Estado. Pues si no veo qué ganancia tiene el Partido Liberal en ser llanura. Yo tampoco lo entiendo, pero me imagino que les está yendo muy bien a ciertos grupos o a ciertas personas que conforman la cúpula del partido. ¿Por qué? Porque estas personas tuvieron la oportunidad de rescatar el Partido Liberal y no lo hicieron. Nosotros... Mejor dicho, el Partido Libre les ofreció, por ejemplo, la presidencia del Congreso Nacional el 2014. 25 de enero 2014. No la quisieron, dijeron que por la gobernabilidad del país le entregaban toda la junta directiva al Partido Liberal y así al Partido Nacional, y así el Partido Nacional ha controlado el Congreso a como le ha dado la gana. Todos los proyectos que han entrado del Partido Nacional, que representan casi el 99%, que son proyectos que vienen del Ejecutivo, ¿verdad?, han sido aprobados con los votos del Partido Liberal. Hace poco, yo creo que fue la última oportunidad, o sea, que creo que va a marcar un hito en la historia política de este país. Se le ofreció encabezar a Luis Zelaya la alianza de partidos de oposición para enfrentar a don Juan Orlando Hernández y no la quisieron. O sea, no sea que juega la cúpula del Partido Liberal, porque cuando uno está en un partido político tiene un objetivo, tomar poder. No quiso Luis Zelaya, ayúdeme en esto, no quiso el ingeniero Luis Zelaya, o no quisieron algunos liberales, o no lo quisieron algunos del Libre. No. O fue el que sencillamente no quiso. En la mesa estaba claro que si nosotros íbamos unidos todos, las posibilidades de triunfo eran mayores. Era obvio. Eso es obvio. ¿Verdad? Entonces, declinaba la candidatura doña Xiomara Castro de Zelaya. Declinaba la candidatura el ingeniero Salvador Narrala y miraban en la figura del ingeniero, creo que está bien, ¿verdad? Sí, del ingeniero Luis Zelaya, ¿verdad? La figura para unir a toda esta oposición y enfrentar al abogado Juan Orlando Hernández. No lo quisieran, dijo que él con alianza o sin alianza podía derrotar al presidente Juan Orlando Hernández y se retiró de la reunión y nunca más volvió a reunirse para tratar ese asunto. Entonces, yo creo que el Partido Liberal, por lo menos la cúpula, porque la base está todavía con esperanza, todavía tiene añoranza de aquellos tiempos de gloria cuando ellos llegaban, ganaban las elecciones y tomaban el poder, pero yo creo que la cúpula ya renunció al poder. El poder, cuando hablamos del poder como lo conocemos, estar en la presidencia, manejar el Congreso y manejar toda la estructura gubernamental, porque ellos sí están cogobernando con el Partido Nacional. Les ha ido muy bien económicamente, ¿verdad? Han entrado en muy buenos negocios con el Partido Nacional. El Partido Nacional les ha proporcionado casi todos diputados del Congreso Nacional, hoy son multimillonarios, ¿verdad? Y entonces me parece que ellos ya renunciaron como partido político a ser grandes y a ganar procesos electorales. Les pregunto con toda la objetividad que podemos tener aquí. Aquí hay muchos cuestionamientos que se dan. Hay gente que se enardece con todo. Aquí hay, oígame, aquí hay amenaza. Aquí hay una gente que me dice que le voy a decir a la familia Andoni para que me quiten a mí del programa. Imaginen lo que es el poder. Pero aquí no estamos diciendo absolutamente nada. Ese es el peligro de las dictaduras, de la gente que está en el poder. Fíjate que aquí
La misma persona hablan de Salvador Narrala, que todos son chabacanes, que todos son eso. El único serio es el presidente Hernández. ¿Sabe cuál es el problema? Todos tienen inconsistencias en algo que dicen, todos. Y el presidente no se escapa de eso. ¿Sabe cuál es el problema? Que aquí no hay valor. Todo el mundo tiene miedo de decirlo. Es un país donde se perdió el valor. Todo el mundo tiene miedo en Honduras. Todo el mundo tiene miedo de caer en desgracia. Entonces, esa es una realidad. El problema es que el miedo es un sentimiento tan complicado que entre más miedo tiene usted, más se va hundiendo. Es como la arena movediza, ¿verdad? Entre más miedo, ¿verdad? Sí. Y al final... ¿Quién dijo miedo? Sí, al final... El poder no puede tener miedo. El poder al no final va a sucumbir, porque las personas que están en el poder huelen el miedo de los demás. Y entre más miedo usted presente, más débil se va a volver ante el que está en el gobierno. Sí, entonces descalificar a un candidato de la oposición, decirle que chabacán, que no es consistente, ¿qué es esto? Es fácil. Decírselo al poder no es para todos. Exacto. Decirle al poder no es para todos. Aquí todo el mundo es cobarde. Ustedes van a ver hasta las cúpulas más grandes empresariales que un día dicen una cosita y al otro día se están retractando. Cúpulas que tienen cómo sostener. Gatos como nosotros aquí que no va a poder decir, no hablo de usted, diputado. Y bueno, pero mi pregunta para usted, diputado Harry Dixon, a estas alturas, fuera de la parte romántica, el sentimiento y el deseo, ¿está realmente creciendo la alianza? ¿Le hará cosquilla al gobierno? Porque fíjense que en torno al gobierno me van a disculpar, se van a enojar o se van a rechazar, como quieran decirlo, pero es la realidad. En Honduras, casi todo el mundo dice, nadie detiene a Juan Orlando. Nadie detiene. Eso lo dice en Honduras. La reelección ya es un hecho, nadie la detiene. Pero cuando le preguntan a la gente, la gente en la calle, todo el mundo dice que no quiere a Juan Orlando. Es raro encontrarse a alguien que quiere, alguien que no sea empleado de gobierno. La gente dice que no quieren a Juan Orlando. No es, pero al mismo tiempo dicen que va a ganar. Yo digo, ¿cómo va a ganar si la gente dice que no votaría por él? Bueno, por un lado, con todo eso, le pregunto, ¿realmente la alianza, usted siente que ha crecido más allá de los simpatizantes y con esa división que se tienen entre algunos que hacen opinión dentro de sus partidos? Mire, yo creo que la alianza ha despertado una esperanza en muchos sectores de la población hondureña que hay que aceptarlo, todavía tienen mucho miedo. Hay personas que ni se quieren declarar alianza ni quieren decir que están con Salvador Narrala por miedo. Unos están están en las instituciones públicas, otros son militantes de su partido y no quieren caer en desgracia con su candidato. Pero yo creo que al final y al cabo hay un pueblo que siempre nos ha dado lecciones en la historia de este país. El pueblo hondureño, por muy noble que sea, siempre da lecciones. Yo tengo la fe, la esperanza que este pueblo que hoy siente miedo, que hoy siente temor de entrar a una dictadura, al final se va a decidir y le va a dar una de las más grandes lecciones a los aspirantes a dictadores que hoy tenemos. O sea, no es posible hacer tanto daño, no es posible abusar tanto como lo está haciendo el presidente Juan Orlando Hernández sin que eso tenga su castigo. Y el pueblo hondureño de repente no va a agarrar un arma porque no tiene esas características, no tiene esa formación de agarrar un arma y empezar una guerrilla, pero sí le gusta votar y sí le gusta castigar con el voto. Y la mayoría, como usted bien lo dijo, no quiere a Juan Orlando Hernández y esa gente va a votar por la alianza. Ahora, también hay que poner, el liderazgo de la alianza también tiene que poner de su parte, porque un liderazgo que no logra armonizar sus estructuras es un liderazgo débil. Tiene que lograrse la armonización de sus estructuras para hablar un mismo idioma, ¿verdad? Y poder salir con un solo mensaje a la población hondureña. Ahora le pregunto, en algo que estamos claros es que obviamente Salvador, el ingeniero Salvador Narrala, sí es una persona de carácter fuerte, es temperamental. Eso lo sabemos. Pierde la paciencia, la pierde. Hoy, me extrañó, no perdió la paciencia. Ya está aprendiendo. Como... Sí, hoy que lo entrevistaban los compañeros aquí, pues no, lo vi muy templado, hablando de ese conflicto y se defendió bien. Pero al margen de ese temperamento, se está vendiendo una imagen como de loco, como de no cuerdo.
No sé si se Bueno, ha pues quieren vender esa idea de que no es cuerdo, que no es así, inconsistente, que es un peligro para el país. Esa es la imagen. Yo nunca había visto que le ha pegado, puede pegar. Bueno, esa es la estrategia del partido de gobierno y ellos tienen derecho a establecer las estrategias que ellos consideren pertinentes para bajar el perfil de un candidato fuerte como es el ingeniero Salvador Narrala. Pero yo nunca había visto un candidato tan loco que ha sido muy exitoso en los medios de comunicación. O sea, Salvador Narrala ha sido un hombre exitoso y sobre todo un hombre honesto. O sea, yo nunca le he escuchado un acto de corrupción al ingeniero Salvador Narrala, y eso en política hondureña es bastante. Yo le digo, con tal sea honesto, eso es un avance, un paso pero gigantesco en el desarrollo de este país, porque el problema acá es que los niveles de corrupción que manejan los que llegan a la presidencia, los que llegan al Congreso, los que llegan a las alcaldías, son enormes y eso no nos deja desarrollar. Entonces llega un hombre honesto como el ingeniero Salvador Narrala, un hombre exitoso, ¿verdad? Y va a la presidencia, uno ya tiene una esperanza que por lo menos el dinero no se lo van a robar, y con ese dinero que no se lo van a robar, ese dinero lo van a utilizar para mejorar las condiciones de vida del hondureño. Decía el alcalde de San Salvador, que es un muchacho joven, Nayib Bukele creo que se llama, del FMLN, muchacho ha hecho cosas extraordinarias en San Salvador, decía, cuando no se roba el dinero ajusta, ¿verdad? Entonces, para mí eso es lo más importante en las características de un buen candidato presidencial del ingeniero Salvador Narrala. ¿Por qué no le dicen corrupto? No le pueden decir corrupto porque saben que no es corrupto. Entonces se inventan, está loco. ¿Por qué? Porque Salvador Narrala le dice las cosas como las piensa, como se lo dice Juan, como se lo dice María, o como se los quisiera decir Juan o María si los encontrara de frente. Me queda un minuto aquí de programa. Le pregunto, mucha gente le tiene temor también al libre. Se le tiene temor a una dictadura actual, porque las dictaduras son malas, no importa que sea, son malísimas. El poder es horrible. Pero unos tienen temor de que al llegar al poder, lo que fue el gobierno del presidente Zelaya en aquel momento, o muchos de Libre, estarían haciendo exactamente lo mismo. Yo creo que la satanización del gobierno del presidente Zelaya fue más que todo por su cercanía con el presidente Chávez de Venezuela. Creo que eso fue lo que satanizó el gobierno del presidente Zelaya, pero si nosotros recordamos cómo fue el gobierno del presidente Zelaya, vamos a encontrar bajos precios de combustible, vamos a ver cómo se subsidiaba la energía eléctrica, vamos a ver cómo la economía subía un 6.5% anual, nunca antes visto en la historia de este país. Vamos a ver la gente trabajando en diversos proyectos, vamos a ver una economía más fortalecida, ¿verdad? Entonces, ese recuerdo de ese gobierno se satanizó por la cercanía de Zelaya con Chávez, y esa cercanía es la que nos mantiene como Libre, ¿verdad? Todavía satanizado. Pero ¿qué es Libre? Libre está conformado por hombres y mujeres de diferentes sectores, inclusive yo les digo, ahí hay de izquierda, hay de derecha, hay de en medio, hay de todo. Es el pueblo hondureño conformando un partido político que quiere salir del tradicionalismo y quiere caminar al progreso, pero ahí nadie va a satanizar la empresa privada. La empresa privada es necesaria fortalecerla para desarrollar este país. Bueno, le agradezco mucho, diputado Harry Dixon, está participando en este proceso electoral también para mantenerse en el Congreso de la República. Es de la gente que tienen opinión, a veces usted va a coincidir con él, a veces no, pero que no es un diputado gris, y les puedo garantizar, no es uno de los grises. Es de la gente que habla. Entonces, a veces uno está de acuerdo en un tema, a veces no está de acuerdo en otro, pero lo importante es tener criterio, Es que por eso, en ese aspecto yo lo felicito mucho porque sé que tiene sus propios criterios. Gracias por acompañarme y espero que volvamos a dialogar. Gracias a usted por invitarme. Siempre es un placer estar aquí en su gran programa y en esa gran audiencia que me imagino que está en todo el país a nivel internacional. Así que un saludo a todos y a todas. Gracias, el diputado Harry Dixon con nosotros aquí en Doble Vía. Gracias a todos por sintonizarnos. Radio América presentó Doble Vía, su sitio en el dial con los protagonistas de la noticia. Suscríbase al podcast de Doble Vía desde su dispositivo Apple y sintonícelo en cualquier momento.